Entonces, vamos a continuar ahora con el ejercicio 4. Vea, me dicen, el ángulo de elevación que se forma al observar el pico más alto de un árbol es de 35. Entonces, pues no me dice que es una persona ni un... Nada. Entonces, digamos que es un ente, digamos una hormiga que está por aquí. Y permítame para dibujar un árbol. Y digamos que aquí está el árbol. ¿Sí? ¿Ok? Y me dice que cuando yo observo, o el ente o lo que sea, cuando observa el punto más alto, como es un ángulo de elevación, acuérdense que tiene que ser a partir de una horizontal, me muevo hacia arriba. Entonces, aquí se forma un ángulo de 35. ¿Ok? Yo no sé cuál es la distancia que hay entre este objeto y el árbol, pero sí me dice que si yo me acerco 50 metros a la base del árbol, entonces ya el ángulo ya no es 35, es 65. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera ahora aquí, y yo vuelvo a observar en el punto, pues el ángulo que se forma acá es de 65. Y me dice que la distancia de aquí a acá es 50. No sé por qué hizo eso, pero bueno. Okay, entonces, me pregunta la altura de dicho árbol. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. Entonces, a este le voy a llamar X, ¿sí? Entonces, eh, el tema es de que si yo trato de aplicar trigonometría, quiero que se fijen que el ángulo de 90 está aquí. Entonces, si yo tratara de aplicar trigonometría, con los datos que tengo no es suficiente, porque si aplicara trigonometría aquí, primero yo no sé cuál es esta distancia, ni tampoco esta. Entonces no puedo averiguar X así que como así. Y con este triángulo no puedo usar trigonometría porque necesito todo este lado grande. Entonces, a este segmento de acá voy a llamarle Y y vamos a averiguar Y también. Entonces, tenemos dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito para averiguar esas dos incógnitas? Dos ecuaciones que me relacionen esas incógnitas. Eso es teorema fundamental del álgebra, o si ya llevaron algo de matrices en mate para administración, también lo verán, o si no, es álgebra básica, muchachos. Ustedes, si necesitan 1000 variables por averiguar, necesitan 1000 ecuaciones que me relacionen esas variables. Entonces, veamos. Si yo aplicara trigonometría en este triángulo pequeñito, tengo opuesto entre adyacente. Entonces uso tan. ¿Todo de acuerdo con eso? Uso tan de 65. Es lo mismo que X entre Y. Entonces, fácilmente usted me puede decir, ah, voy a despejar Y. ¿Para qué? Para averiguar X. Ya vamos a ver por qué. Y es igual a X entre tan de 65. Ya van a ver por qué estoy despejando Y. Si alguien ya va adelantado con el ejercicio, ya tendrá una idea por qué. Porque si yo hiciera ahora trigonometría con el triángulo grande, entonces yo tengo que volver a aplicar tan, porque tengo opuesto y adyacente. Entonces ya el ángulo que me relaciona ya no es 65, sino 35. Me coloco justo aquí y yo digo opuesto X. Adyacente no es 50, no señor, es 50 más Y. Es todo lo que mide el lado blanco. Entonces usted me dirá, ¿y ahora qué hago? Tranquilos. Yo les dije que Y vale X entre tan de 65.
Entonces ustedes pueden usar eso, sustituyen aquí, solo me va a quedar X y luego despejan X. O sea, no es nada del otro mundo, es nada más despejar una ecuación para averiguar X. Entonces, ustedes vienen y dicen, bueno, paso todo este a multiplicar y me queda tan de 35 por 50 y y por tan de 35. Insisto, lo que hice fue lo paso a multiplicar y este tan de 35 multiplica a estos dos, 50, y aquí está 50 y y tan de 35. Pero y es x entre tan de 65, entonces yo lo voy a cambiar. Yo lo cambio aquí. Eso es lo mismo que x entre tan de 35, perdón, por tan de 35 entre tan de 65. Ahora sí. Y todo lo demás, pues todo lo demás lo dejo igual. Entonces permítame para escribirlo. ¿Y luego qué hago, muchachos? Pues, si lo ven, es una ecuación lineal. Claro, porque aquí tengo x, x y aquí un numerito. Entonces paso este a restar y ya está. Y saco x a factor común. ¿Verdad? O sea, 50 por tan de 35 es lo mismo que a x le resto esta expresión de acá y tengo esto de acá. Entonces, ¿cómo despejo x, muchachos? Ups, no, aquí no va. Es aquí. Ojo, chicos, muy importante. No pueden cancelar aquí tangente. No pueden decir, ay, tan y tan, chao. No. Esto es un número y este es otro número diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo despejo aquí la x? Saco a factor común la x. Me queda x por 1 menos tan de 35 grados entre tan de 65. ¿No ven? Entonces ya se vuelve sencillo porque entonces yo tengo una constante multiplicada por la x y eso está igualado a 50 tan de 35. Entonces, si tengo una constante multiplicada a la x, todos recordarán que lo que uno hace es pasar esto a dividir, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que yo concluyo es que 50 entre tan de 35 todo entre esto, 1 menos tan de 35 sobre tan de 65. Y ya está despejado. Entonces, ¿ahora qué procede, muchachos? De meterlo en la calco. ¿Cuánto le da x? A ver. Es lo mismo que 50 por tan de 35 y 1 menos tan de 35 o entre tan de 65. Y esto me da, muchachos, aproximadamente 51,98. ¿Vieron qué fácil? Entonces,
Ni siquiera fue necesario averiguar y, puedo hacerlo, porque si ya tengo x, aquí despejo, pongo el valor de x y ya averiguo y, pero no fue necesario. Puro álgebra, averigüé que la medida de x, que es la altura de todo el árbol, es 51,98. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, muchachos, de cómo resolví esto? Yo tengo una. Alguien dijo algo, pero no lo entendí. Sí, yo tengo una duda. Dime, Jorge. ¿Podría bajar en el ejercicio un poco? Claro que sí. Permítame. Bueno, si me dejaron. Ahí antes de la parte rosada esa, púrpura, Aquí, esto. donde, ajá, donde puso 50 tan de 35, ¿de dónde salió ese tan de 35? Porque esto lo paso a multiplicar. Hasta ahí vamos bien. Todo esto está Sí. dividiendo, entonces esto pasa a multiplicar. Entiendo. Y se distribuye el tan de Correcto. 35. El tan de 35 distribuye a los dos. Ah, ok. Sí, es que no lo había visto eso. ¿Ok? Listo. ¿Dudas? No. Ok. Chao. Y vamos a hacer entonces el ejercicio 5. Si me deja abrir el PDF. Entonces, para este ejercicio vamos a necesitar ley de senos y ley de cosenos. Entonces, ¿ya lo vieron o no lo vieron? Porque si no, se los puedo escribir aquí de una vez. Yo sí, yo ya lo vi. ¿Y los demás? Alguien que me diga, no, no lo vi. Ok, asumo que todos lo vieron. Entonces, si yo tuviera un triángulo cualquiera, vamos, este, y esto midiera B, esto midiera A y esto midiera C, y digamos que este ángulo mide alfa, no, este beta, beta es horrible, este midiera alfa, y este de acá midiera gamma o zeta, o sea, el asunto es el opuesto que vaya con una letra similar. Entonces, la ley de senos lo que me dice es que el seno del ángulo entre su lado opuesto es lo mismo que el seno del ángulo, de otro ángulo, entre su lado opuesto, y esto también es lo mismo que el seno del otro ángulo, que no puse, entre su lado opuesto. Entonces, esto lo que hace, muchachos, es agrupar tres resultados. ¿Cuáles? Este con este con este y este con este. Entonces, ahí están las tres igualdades. ¿Ok? La ley de cosenos, muchachos, es que dados un triángulo cualquiera, entonces se tiene lo siguiente. Vamos a ver si escribiendo me queda bonito. A al cuadrado. ¿Sí entienden que esto es al cuadrado o prefieren que se los escriba manual? Bueno, lo que significa al cuadrado es igual a b al cuadrado más el cuadrado menos dos veces bc, y todo eso, y a todo eso le multiplico el coseno de, bueno, en esto sí lo voy a rayar, seno de alfa. ¿De acuerdo? Este es el primer resultado. Entonces, el término cuadrado, un lado, es lo mismo que la suma de los otros dos al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos por el coseno del ángulo de este lado despejado. Y eso se cumple para los demás. O sea, también se cumple que si yo vengo y les escribo aquí a ustedes b cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de beta. Y esto también se cumple para el tercero. O sea,
C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por coseno de gamma. O sea, eso se cumple. Entonces, tenemos esas tres igualdades, ¿de acuerdo? Entonces, yo espero que recuerden esto, que le tomen foto o algo, porque es muy importante. Espero que lo tengan anotado. ¿Ok? Entonces, permítame para borrar. Y lo que vamos a usar en este ejercicio es ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, permítame para moverlo. Y entonces vamos a colocar mi triangulito. Tengo un triángulo ABC. ¿Ok? Es isósceles, pero yo espero que esto no influya. ¿Está bien? Me dice, este es A, este es B y este es C. Eso es indistinto a dónde lo pongan. Es indistinto. La medida del ángulo ABC, o sea, este ángulo de acá, mide 45. Ok. Y yo sé que AB mide 3 raíz de 2. O sea, todo esto mide 3 raíz de 2. Y también me dice que BC mide 8, ok, 8. Y entonces me están preguntando este lado, ¿cuánto vale este lado? Entonces, vean qué sencillo es con ley de cosenos. Este lado, que vamos a llamarle X, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle X. Por ley de cosenos es ese número al cuadrado es lo mismo que la suma de los cuadrados de sus otros dos. O sea, 8 al cuadrado más 3 raíz de 2 al cuadrado. Y luego le resto el doble producto de 8 y 3 raíz de 2 y coloco el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero averiguar, o sea, 45. Entonces, muchachos, si ustedes pusieran esto en la cálculo, esto es 64, esto es 9 por 2, 18, y coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, entonces las raíces se cancelan, y me queda 2 por 3, 6, por 8, 48. Entonces a 18 le quito 48, me queda 30, menos 30. Y a 64 le quito 30, es 34. O sea, si yo despejara X, muchachos, ¿cuánto vale? Raíz de 34, ¿verdad? Aplico raíz a ambos lados. ¿Lo entendieron? O sea, no era difícil. Era nada más recordar ley de coseno. No me lo dice, el ejercicio no me lo dice, pero ustedes tienen que dibujarlo. Y en el video yo lo explico, pero también se los puedo decir aquí. Si ustedes tienen dos lados y un ángulo en medio de ellos dos y me piden el lado, entonces ustedes usen ley de cosenos. Usen ley de cosenos y con eso ustedes averiguan el lado. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, lo único que no entendí es por qué la raíz en la parte blanca. O sea, a mí me dio 34, pero luego por qué. Es que X al cuadrado es 34. Ah, ok. Entonces, si X al cuadrado es 34, ¿cuánto vale X solita? Sí, raíz de 34. Correcto. ¿Ves, Amanda? Entonces, por eso era. Ok. Entonces, permítame para exportarlo. Entonces la condición para utilizar ley de cosenos es cuando me den un ángulo y ese ángulo esté entre dos lados que sí sean, digamos, conocidos. Conocidos. Exacto. ¿Y cuándo es
factible utilizar ley de senos. Ok. Otra opción para usar ley de cosenos es si solo te dieran los lados. Si te dan los 3 lados y te piden un ángulo, con ley de cosenos también funciona. Ley de senos se utiliza, por ejemplo, si me dan 2 lados y me dan un ángulo opuesto a alguno de esos 2. O si me dan 2 ángulos y me dan el lado opuesto a alguno de esos 2 ángulos. ¿Se entendió? Entonces, solo en ese caso podemos usar ley de senos. Caso contrario, usaríamos ley de cosenos. Y si alguno de esos 2 escenarios no se puede, pueden usar cualquiera de los 2 en cualquier momento. Pero si cualquiera de esos 2, si cualquiera de esas condiciones que yo les mencioné no se cumple, es porque probablemente no puede hacerlo con alguna propiedad. Tendría que usar algún otro tipo de ley o capaz hacen falta datos. ¿De acuerdo? Entonces, así básicamente sería. Entonces vamos a colocar el ejercicio 6. Entonces, este ejercicio, que era lo que les mencionaba, es otra opción en donde uno puede usar ley de cosenos. Porque me dan 3 lados. Si me dan los 3 lados, la única propiedad que puedo usar es ley de cosenos. No hay otra. Si me piden un ángulo, ¿verdad? Si me pidieran otra cosa, pues ahí veo qué es. Pero si me piden un ángulo y solo me dan los 3 lados, solo puedo usar ley de cosenos. ¿Por qué? Porque vean qué sencillo que es con ley de cosenos. El lado opuesto, que es 8, si yo lo elevara al cuadrado, eso es lo mismo que la suma de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado y le resto el doble producto de estos 2 números. ¿Y luego qué le agrego? ¿El coseno de quién? La letra esa. Es que no, ¿cómo se llama esa letra? Gamma, muy bien. Gamma, ok. El coseno del lado. Del ángulo opuesto al lado que tengo despejado. Sí. Exacto. Entonces, qué sencillo, porque me piden coseno de ese valor, entonces yo despejo aquí. Si yo despejara, eso es lo mismo que tener 8 al cuadrado menos 15 menos 20. Este lo paso a restar estos 2. Y este término de acá, como está multiplicando, pasaría todo a dividir, incluyendo el negativo. Entonces, muchachos, si ustedes pueden ponerlo en la calcu, pero también mentalmente pueden hacerlo, en el sentido de que 2 por 15, 30, y 30 por 20, 600. Entonces, qué madre, todos tienen 600, o sea, me falta calcular arriba. Ok, 64, y esto es 225, y esto es 400. Entonces, si usted se pone a sumar arduamente, a 64 le quito 225 y luego le quito 400, eso da 561 negativo. Y como aquí hay un menos, entonces da positivo. O sea, la respuesta, muchachos, la respuesta es 561 sobre 600. Que en la calculadora ya les da simplificado. La calculadora les da, ya les digo cuál es. 187 entre 200. Disculpen ustedes. Entonces, básicamente, eso es el coseno de gamma. ¿Ok? Pero se lo puse aquí, no simplificado para que podía cometer algunos errores, entonces le podían dar ¿verdad? Pero bueno. Y esta opción no era posible porque no me pueden decir,
es que ya está dibujado y ya está. No, porque primero el dibujo no está en escala. O sea, definitivamente esto, si fuera 8, esto jamás va a ser 20. La razón de por qué podría pasar que ese triángulo no exista es, por ejemplo, si yo le doy a ustedes un palito que mida 2, otro palito que mida 3 y un palo enorme que mida 20. Entonces yo les digo, traten de formar un triángulo con esos 3 palitos. No se puede. ¿Por qué? Coloquen el más largo como base. Luego coloquen los más pequeñitos a los extremos. Y como pueden ver, no hay forma de que este conecte este, porque 2 más 3 da 5. Entonces, va a sobrar una distancia de 15 unidades. ¿Lo ven? Eso se llama ley de tricotomía. Ley de tricotomía. Los triángulos cumplen la ley de tricotomía. Entonces, ustedes lo que hacen es que agarran los lados más pequeños, 8 más 15, y se fijan si esa suma es más grande que 20. Y en efecto, porque 8 más 15 es 23 y eso es más grande que 20. Entonces, por ley de tricotomía, o sea, esta no es. Entonces, ya vimos, era la C. ¿Ok? ¿Dudas? Permítame para escribir porque esto no es parte del ejercicio. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 7. Ok, entonces vean, me dicen, ay, no puede ser. Otra vez. Muchachos, aquí no es árbol, aquí es edificio. Lo cambié, pero no lo cambié ahí, lo cambié en otro lado. Bueno, no importa. Ya en el PDF, no, en el PDF, sí, el PDF ya está corregido. PDF dice edificio. Sí, ahí lo corregí, pero aquí no. Discúlpenme. Ok, entonces vean, dicen, desde un punto sobre el suelo, el ángulo de elevación a partir de un edificio es de 41. Entonces, permítame para dibujar el edificio. Ok. Entonces, y aquí está otra vez un ente. Y si yo lo observo, aquí, el ángulo que se forma es 41. Y me dice que si yo me acerco 20 metros, o sea, me pongo aquí 20 metros, el ángulo que se forma ahora de elevación es de 48. ¿A qué se les hace familiar este ejercicio? ¿No se les hace familiar al del árbol? Es exactamente el mismo. Solo que aquí me están pidiendo la diferencia entre la distancia de la base del edificio al punto y la altura del edificio correspondiente. O sea, lo que me están preguntando es si esto midiera X y a esto yo le pidiera Y, perdón, le pusiera Y, entonces lo que me están pidiendo es la diferencia entre Y más 20 menos X. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, muchachos, vean qué sencillo que es. Ustedes fácilmente me pueden decir por el ejercicio 3, no, 4, perdón, tangente de 41 es, perdón, tangente de 48, porque vamos a agarrar el más chiquitito. Eso es lo mismo que X entre Y. Y es fácil despejar la Y.
Profe, ¿vamos a agarrar el más pequeño por ir en orden o porque solo vamos a usar ese? Es porque despejar esto es más fácil. Porque si yo hubiera tomado el otro, digamos, ve, voy a escribirlo. Si yo hubiera tomado el otro que es tan de 41, entonces vos tienes que decir el opuesto, que según el dibujo es X, ¿verdad? Permítame para ir arriba. El opuesto a 41 es X y el adyacente es Y más 20. Entonces, si vos te fijas, despejar aquí la Y es más difícil. Sí, que mejor solo despejarla solita. Correcto. Entonces, por eso es que lo hago, pero en realidad, digamos, vos pudiste haber escrito esta y dices, uy, madre, no, mejor esta. Entonces, escribís esta de segunda y la despejas y luego la sustituís en la primera. Entonces, no lo voy a hacer porque es exactamente el mismo procedimiento que en la primera. Exactamente el mismo procedimiento. Porque si yo sustituyo la Y por X entre tan de 48, permítame para al menos si ponerlo aquí, como para que vean qué es lo que estoy haciendo. No, no lo voy a poner aquí porque luego se me pueden confundir. X entre tan de 48. De 48 más 20 entre X. Entonces, si yo despejara esta ecuación, yo tratara de despejar a X, vamos a llegar a esta expresión, ya les digo cuál. Es exactamente lo mismo que llegamos en el ejercicio 4, solo que X era 50 por tan de 35, ¿se acuerdan? Bueno, aquí más bien sería 20, que es la distancia que me moví, por tan del más pequeñito, que es 41, entre 1 menos o más. ¿Tienen escrito el ejercicio? Era menos. Gracias. Creo que era menos. Vamos a ver, porque sí, porque yo paso 1 a restar, sí. Yo paso a restar, entonces ese me va a quedar en negativo. Y entonces ahora sí, ¿esto cuánto da? Según la cálculo, 80.01. ¿Me creen? Disculpen. Sí. Háganlo, porfa, en la cálculo. Y la Y, me piden la base, la distancia del punto a la base. Eso es Y más 20. Entonces, como Y es X entre tan de 48, eso es lo mismo que 80.01 entre tan de 48. Dame el raya de separador fraccionario más horrible. Y ahora sí, si a esto le sumo 20, ¿cuánto me da esto, chicos? Según San Calco. 92,04. Excelente, es que en coro me encanta. Y entonces, muchachos, ahora sí, me piden la diferencia entre este y este. Entonces, a 92.04 le quito 80.01. Permítame para escribirlo aquí. Eso es 12 punto algo, ¿no?
12.03 me parece. Porque a 4 le quito 1, 3. A 0 le quito 0, 0. Es 12,03. Excelente. Y a 9 le quito 8, 1. Entonces, muchachos, nos venimos aquí arriba y dicen el que dé 12.03. Bueno, no nos vamos a poner en objeciones. Es esta, porque es la que más se parece. Eso no siempre aplica. Pero es que, vean las otras, es que no hay forma de que me dé esto. Si ustedes lo hicieron bien, la distancia entre uno y el otro era Y nada más es que no se manejó con más decimales. Exacto, exacto. O sea, si lo hubiéramos manejado con más decimales, probablemente le da la respuesta si hubiera estado, ¿verdad? Entonces, bueno, permítame descargar esto como ejercicio 7. Ya me quedan 2 minutos y ya son las 4. Entonces, yo les diría media hora más para resolver los 3 ejercicios que me quedan. Entonces, díganme ustedes si quieren que detenga la clase hasta aquí o si prefieren quedarse al menos la media hora que restaría para terminar los otros 3 ejercicios que yo les traje planeados. Profe, no